buenas. Mi nombre es Joniel García Samboy. De una vez vamos a hablar de un tema muy interesante relacionado con mi carrera y que también tiene que ver con la materia en la que estamos cursando de la Universidad de Unicaribe. En este caso estamos hablando de la materia método de trabajo académico. Hoy quiero hablar sobre la analítica de datos en el área de el aprendizaje educativo. Y mi tema es, o lo denomino como el lado humano de los datos. ¿Por qué el lado humano de los datos? Porque los datos son esenciales a la hora de tomar las decisiones en cada uno de los proyectos institucionales educativos en general en el quehacer del ser humano. Por eso es importante tener ese pensamiento humano a la hora de aplicar desarrollos estadísticos y instrumentales en el área de los datos con el fin de obtener una idea general de lo que se está estudiando para poder ejecutarlo en el bien de la humanidad. Muy bien. Comenzamos muy bien con el estudiante invisible, un océano de datos. Quiero empezar de una manera muy sencilla y quiero hablar que los datos son importantes a la hora de desarrollar un correcto sistema educativo, porque hoy en día las cosas van variando y se van actualizando, pero necesitamos métrica para ver dentro de ese desarrollo qué funciona y qué no funciona. Entonces, para eso, dentro de ese océano invisible que son los datos relacionados con el sistema educativo, no sabemos a ciencia cierta todo lo que funciona en su plenitud. Por lo tanto, se necesita utilizar parámetros en este océano, en este entorno incierto de la educación y en la revolución tecnológica que nos estamos encontrando. Por eso debemos saber realmente qué es un análisis de datos a la hora de proyectar o hablar del tema, porque sabemos muy bien que la educación está en desarrollo constante. Sí, lo sabemos. Sabemos muy bien que la tecnología está en ese principio también. Por lo tanto, es aplicable a los sistemas educativos. Sí, es aplicable. Pero, ¿cuáles son las métricas? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer nosotros para poder analizar y entonces evaluar ese resultado que queremos para así mantener lo que sí funciona y desechar lo que no está funcionando, que es realmente la analítica del aprendizaje? La analítica del aprendizaje viene siendo un conjunto de herramientas estratégicas a través de la ciencia de los datos, donde se utilizan parámetros estadísticos para el desarrollo o el análisis del quehacer del estudiante o del sistema educativo. Con ello, el objetivo principal es extraer la información y a través de esa información desarrollar, proyectar o crear ideas o un producto que pueda beneficiar al sistema de aprendizaje. Pero existen filosofías dentro del análisis de los datos, entonces tenemos que saber diferenciar cada uno de ellos. Sabemos bien que existe la minería de datos y está la analítica de datos. Si pueden observar en la imagen, podemos ver dos campos distintos, pero sabemos bien que la minería viene siendo general, donde se capta toda la estructura educativa para a través de todo ese producto que no está ordenado,
a través de un análisis cuantitativo y cualitativo se extrae los datos específicos o los criterios a analizar dentro de todo el océano de datos que podemos estar teniendo a la hora de la adquisición de la dicha información. Entonces, teniendo esos datos para analizar, sabemos bien que podemos utilizar herramientas como la fuerza de lazos débiles o lazos fuertes. Podemos ver un parámetro para saber una debilidad o una fortaleza. Eso viene siendo un ejemplo específico dentro de toda la gama de un análisis de aprendizaje, porque podemos ver qué está funcionando o cuáles son las debilidades o cuáles son las fortalezas de un alumno. Se puede analizar eso, pero también se puede analizar lo que también podemos ver patrones. Esto puede ser un parámetro o un método a utilizar para el desarrollo de un sistema de aprendizaje. Entonces, dentro de las mismas herramientas y también, como estamos mencionando, un tema de mi carrera que es el aprendizaje utilizando la herramienta del análisis de datos, se han hecho casos de estudio. Ejemplo es como el jet lag social, donde se dice que en el ciclo circadiano de las personas, dicen que las personas en la mañana son más funcionales. Sin embargo, utilizando herramientas de análisis de estudio, se ha determinado que estudiantes virtuales, por ejemplo, en México, tienen mayor rendimiento de noche, de manera nocturna. Podemos ver qué interesante o lo bueno que es el análisis de datos en estos tipos de cosas. Pero también podemos analizar el estrés. ¿Por qué analizar el estrés? Como menciona aquí, ansiedad anticipatoria o alerta roja. Claro que sí, porque a través de los estudios podemos ver los parámetros que hacen que los estudiantes no tengan una productividad académica. Entonces, analizando los patrones de los estudiantes, podemos detectar por qué tienen estrés o por qué tienen una alerta roja cuando un estudiante no está siendo efectivo. Entonces, a través de estos datos y estas informaciones, podemos llegar a una conclusión. Si se fijan, dice que en una investigación, la sobrecarga de tareas no genera más aprendizaje, sino que bloquea la memoria del trabajo. Viendo esto, podemos ver que es útil el análisis de estudio. Podemos decir que mucha carga de trabajo no quiere decir mucho aprendizaje o mucha productividad. Esto es un tema de mucha importancia a la hora de trabajar esta carrera que es la ingeniería de ciencia de datos. Eso es un tema importantísimo que puede traer muchísimo desarrollo y muchísimo debate en cuestión. Entonces, ya sabiendo esto, la intervención basada en los datos, podemos tener parámetros de alerta a tiempo, podemos llegar a una conclusión o podemos saber antes de tiempo cuáles son las incidencias que tenemos para poder ejecutar de manera inmediata el trabajo académico, el ejercicio en cuestión para aplacar dificultades. Entonces, sabemos ya que el aprendizaje se puede llegar a un entendimiento, pero también se puede llegar a un desafío, a un cálculo de criterios y a una recomendación final luego de haber analizado esos parámetros.
Entonces, por eso el aprendizaje autorregulado, como utiliza el aprendizaje autorregulado, existe porque tenemos herramientas como estadística o herramientas del análisis de datos para podernos regular a través de estos parámetros. Puedo poner un ejemplo. Hay herramientas como Smartwatch que analizan tus datos cuando tú estás caminando. Esos datos te pueden dar una recomendación o puedes presentar estos datos a un médico o un especialista. Entonces, sería importante saber en ese momento sería el estudio que se va a hacer con la herramienta que se va a aplicar. Entonces, a través de eso ya vamos a tener recomendaciones. Entonces, así es, ya sabemos que podemos utilizar estas herramientas y podemos tener una percepción de los datos y también saber cuáles son las ideas o los pensamientos generales de las personas a estudiar o el público a estudiar dentro del campo de estudio. Y esto lo menciono porque también es importante saberlo en el estudio académico, el análisis de datos del aprendizaje. Porque también tenemos que saber, claro que sí, cuál es el pensamiento o el criterio de un público o un segmento a estudiar. De hecho, sabemos que dentro de eso debe haber criterio ético en el estudio, otros campos más profundos, pero sí se debe saber que hay incidencia dentro del estudio del aprendizaje y el análisis de cada usuario, que debe haber un marco ético de esto. También se menciona que a través de estos hábitos se pueden encontrar procesos que funcionan como los microprocesos de estudios, donde se podría determinar o a través de esa determinación se puede implementar un orden para el aprendizaje, como sería un sistema para ordenar la documentación, el estudio, el aprendizaje a través de un orden de aprendizaje, utilizando parámetros de aprendizaje, un método, ya sea creando documentos digitales en la nube, nombrándolo. Todo esto son herramientas que han sido implementadas de manera ordenada a través de estudios. En la imagen podemos ver la analítica de aprendizaje abierta ahora, donde podremos ver preguntas y cuestionantes que se podrían utilizar ahora del análisis del aprendizaje. Lo mencionen porque es importante saber que siempre hay preguntas abiertas que se deben hacer antes de hacer un estudio. La información y el estudio de un análisis de datos y una investigación de minería de datos no tiene sentido si no tiene un propósito. Entonces, el propósito tiene que ser para el desarrollo educativo, la mejoría del aprendizaje y también, ¿por qué no?, desarrollar habilidades dentro de la misma área del análisis de datos que pueden ser utilizados para otros tipos de estudios y criterios. Esto fue todo de mi parte. Muchas gracias, Joniel García.